En los primeros tiempos del mundo, cuando el alma de la humanidad aún palpitaba en la fragua ardiente de la creación, existían dos hermanos, hijos de Adán y Eva, los primeros padres del hombre. Caín, el mayor, hijo de la tierra, y Abel, el menor, hijo de las ovejas, se alzaban como símbolos de las dos sendas que el destino les había ofrecido. La senda de la labranza y la senda de la pastura, la senda del sudor de la frente y la senda del cuidado y la armonía. Caín, hombre fuerte y de ojos profundos como las tinieblas de la noche, amaba la tierra más que a su propia carne. Él labraba con manos de hierro la tierra árida, buscando que de sus entrañas brotara el sustento para él y su familia. Su alma, sin embargo, se veía acosada por el peso de la tierra, por la dura tarea de arrastrar la piedra y enfrentar la sequía, el viento y las plagas. A pesar de su arduo trabajo, la cosecha no siempre le respondía con la abundancia que deseaba. Abel, por otro lado, era un joven lleno de luz. Su rostro reflejaba la paz de los campos y el cariño por las criaturas que cuidaba. Cada oveja, cada cordero, era para él un reflejo de la bondad que habitaba en su corazón. Sus manos eran suaves, tan suaves como la brisa que acariciaba los prados. Abel no temía al sacrificio, ni a la muerte. Él daba su vida por sus animales, confiando en que, al final, todo sacrificio hecho con amor sería recompensado. Ambos hermanos, en la quietud de la creación, se acercaban al altar para presentar sus ofrendas a Dios. Caín, con su sudor y fatiga reflejados en el rostro, colocó sobre el altar lo mejor de su cosecha, espigas doradas, frutos resplandecientes que había cuidado con esmero. Abel, en cambio, ofreció lo más puro de su rebaño, el cordero más blanco, el más hermoso, el que no había conocido la sombra del pecado. Ambos sacrificios estaban dados de corazón, pero la respuesta del cielo fue distinta. Dios miró la ofrenda de Abel y se inclinó hacia ella, aceptándola con un destello de alegría en su mirada. Pero cuando su vista se posó sobre la ofrenda de Caín, el fuego celestial que pudo haber iluminado su sacrificio se apagó, y su rostro se tornó sombrío. Caín, al ver esta diferencia, sintió como el veneno de la ira comenzaba a consumirle el alma. ¿Por qué a él no le había sonreído el cielo? ¿Acaso su sudor y sus sacrificios no eran suficientes? ¿Acaso Abel, el joven pastor, había recibido el favor por ser más puro, por no haber conocido el peso de la tierra? Dios, con voz profunda, habló a Caín, pero sus palabras cayeron como un eco lejano en su corazón. Caín, ¿por qué te has encolerizado? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo bueno, el pecado yace a la puerta, esperando dominarte. Tú eres el dueño de tu destino, y el dominio sobre ti mismo está en tus manos. Pero las palabras divinas fueron como la lluvia sobre la piedra. El corazón de Caín ya había sido oscurecido por la envidia, y las sombras de su alma se extendían como un manto. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba sobre el horizonte, Caín y Abel salieron al campo. El aire estaba cargado de promesas, pero también de un presagio oscuro. La envidia, como un fuego oculto, ardía en el pecho de Caín, y lo que antes había sido una conversación entre hermanos ahora se convertía en una trampa mortal. Abel, ajeno al veneno que su hermano albergaba, caminaba a su lado, confiado en la hermandad que los unía. Pero Caín ya no podía soportar más. Con un gesto rápido, como un relámpago en la tormenta, Caín tomó una piedra, un objeto pesado que su mano conocía bien. En un solo y brutal movimiento, la golpeó contra la cabeza de Abel. La sangre de su hermano brotó como un río rojo y cálido sobre la tierra que Caín había labrado, una tierra que, ahora, iba a ser testigo de su mayor pecado. Abel cayó al suelo, la vida abandonando su cuerpo en un suspiro callado, mientras los ojos de Caín se abrían con horror y alivio a la vez. El sacrificio del hermano ya no importaba, lo que quedaba era el peso de la culpa, el peso de la muerte que él mismo había traído al mundo. El campo se quedó en silencio. El viento dejó de soplar,
el cielo se oscureció y una sombra terrible cubrió la faz de la tierra. Caín, respirando con dificultad, miró a su alrededor, pero ya nada podría devolverle la paz que había perdido. Y fue entonces cuando una voz resonó en sus oídos, no desde el aire ni desde la tierra, sino desde lo profundo de su propia conciencia. ¿Dónde está tu hermano Abel? La voz era firme, pero llena de tristeza. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?, respondió Caín, con palabras amargas que solo reflejaban la rabia que aún hervía en su pecho. Lo que has hecho no puede quedar oculto. La sangre de tu hermano clama desde la tierra, y la tierra misma te rechazará, dijo la voz, llena de pesar. Y así, Caín, marcado por el más oscuro de los crímenes, fue desterrado. La condena era doble, la de ser un hombre que ya no pertenecía a la tierra que había trabajado, ni a la humanidad que había traicionado. Vagó por los desiertos y montañas, huido de sí mismo, huyendo de un destino que ya no podía cambiar. La marca de su pecado, inscrita en su frente, lo siguió hasta el fin de sus días. Abel, en su silencio eterno, había sido el último sacrificio puro que el mundo conocería antes de que el hombre cayera para siempre en las sombras de su propia naturaleza. Su nombre, sin embargo, perduró a través de los siglos como un recordatorio de que, a pesar de todo el sufrimiento, había una luz más allá del odio. En los ojos de Abel, en su sacrificio, resplandecía la pureza que el hombre ya no alcanzaría, pero que, tal vez, aún recordaría. La tragedia de Caín y Abel no solo fue la tragedia de un fratricidio, sino de una humanidad que, al alejarse de su pureza original, terminó condenándose a una perpetua lucha entre la luz y la oscuridad. Y en el eco de la historia, el nombre de Caín siempre sonará, no solo como un recordatorio de la muerte, sino como una advertencia eterna: el pecado yace a la puerta, y su deseo es dominarte.